¿Cómo era Grecia en la antigüedad? Era un solo estado. ¿Cómo era Grecia en la antigüedad? ¿Sí? Si era un solo estado, no era un solo estado. No era un solo estado. ¿Sí? No uno solo, sino un conglomerado de polis. ¿Qué es una polis? Ciudades-estado. ¿Sí? Ciudades-estado. Autónomas, que compartían, si bien eran diferentes polis con distintos tipos de gobiernos oligárquicos, monárquicos, ¿sí? Después surge la democracia en Grecia, ¿saben? En Atenas. Compartían todos esos polis en común el idioma, la religión y las costumbres, ¿sí? Eso era el mundo helénico, el mundo griego. ¿Sí? Ustedes se fijan el mapa de Grecia, hay diferentes polis, ciudades, estados. ¿A qué se llama época clásica o cultura clásica? Bien, la época clásica de Grecia es la que sigue de la época arcaica. O sea, tanto la época oscura como la época arcaica fueron haciendo los cimientos, digamos, fueron fomentando lo que luego va a ser la época clásica. ¿Sí? Hubo diferentes cosas que fuimos analizando en estas clases. Cómo se fue conformando la polis, cómo se fueron conformando los gobiernos ahí en estas polis, por ejemplo. Cómo se expandió Grecia, ¿sí? Y terminó haciendo una época clásica de florecimiento de la cultura, ¿sí? También se le llama época de oro. En Grecia, ¿sí? En el siglo V a.C., ¿sí? Época de oro, época clásica, ¿sí? O florecimiento de la cultura, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Dado que las polis compartían, ¿sí? Las mismas costumbres, la religión y el idioma, eso permitió un intercambio de ideas entre las distintas polis. Un desarrollo cultural, ¿sí? Donde tuvieron lugar el nacimiento de pensadores y artistas, el florecimiento de la cultura y del pensamiento filosófico. Ahí nace la filosofía, ya se venía dando, pero acá se le dio más lugar a esos pensadores, ¿sí? También la arquitectura, ¿sí? El Partenón, todos esos edificios griegos, o las esculturas, el arte, ¿sí? El arte. Y para los griegos atenienses, más que nada esto se dio en Atenas, ¿sí? Algunas otras polis también tuvieron un desarrollo, pero el florecimiento, en la época clásica, la idea Atenas, la polis Atenas. Y el pensamiento político es el desarrollo del pensamiento político, que crea y fortalece la democracia. ¿Sí? ¿Y qué es la democracia? También ahí vamos a ver el nacimiento. Se divide en los ciudadanos, ¿sí? Los ciudadanos, los méticos y los esclavos. Ahora, ¿quién es considerado ciudadano en la polis de Atenas? A ver, ¿qué puede decirte? Los ciudadanos eran quienes podían participar en la vida política. Sí. Solo los nacidos de ambos padres ciudadanos podían recibir cierto. Bien. Solo, ¿quién sería considerado ciudadano? Son los que participan en la vida política de la polis de Atenas. Tienen que ser, para ser considerados ciudadanos, hijo de padre ciudadano, ¿sí? ¿Se entiende? Pero hay otra característica, que el ciudadano tenía que tener tierra, tenía que tener un buen pasar, ¿sí? El que vivía en la polis era considerado ciudadano
si tenía esas condiciones. Otro no. Tenía que tener un buen pasado, un buen tierra y eso. Después hay algunos cambios más adelante para ser considerado ciudadano. ¿Sí? Muy bien. Entre los habitantes de Atenas existían diferencias. Había distintas jerarquías de personas. Los ciudadanos constituían una sexta parte de la población. El resto, sin derechos políticos, eran los menores de edad, las mujeres, los extranjeros y los esclavos. Los ciudadanos eran quienes podían participar en la vida política. Solo los nacidos de ambos padres, ciudadanos, podían a su vez serlo. Los méticos eran extranjeros que generalmente se habían instalado en Atenas para ejercer el comercio. Sin embargo, no podían... Hasta ahí. Los meticos eran los que eran extranjeros que se dedicaban al comercio, manejaban los mercados, pero no eran, dentro de la polis no eran considerados ciudadanos. Sin embargo, no podían ciudadanizarse ni ellos ni sus hijos, porque la condición de extranjero se heredaba. Los esclavos llegaban a esa condición por haber sido ellos o sus antecesores prisioneros de guerra o comprados a barcos piratas, o hasta la época de Solón, por deudas o por distintas circunstancias. Eran muchos, como podemos ver en el cuadro anterior, y tenían las más diversas actividades, desde duras tareas en minas de plata, en oficios, en tareas domésticas y agrícolas, hasta ayudar a la educación de los niños. En Atenas se afirmó que existía la igualdad de derechos entre los ciudadanos porque no consideraban a metecos y esclavos como integrantes de la sociedad ateniense. Bien, entonces había una diferencia en esta sociedad, ¿no? ¿Quién estaba arriba de la sociedad ateniense? Los ciudadanos, exactamente. Después digamos que los metecos estaban en el medio y abajo, ¿quiénes? Los esclavos. ¿Sí? Estábamos hablando de Atenas, ¿sí? Del desarrollo de Atenas en la época clásica del siglo V, de cómo se organizaba y qué creaba Atenas. ¿Qué crea Atenas? ¿Qué forma Atenas? ¿Qué forma Atenas? Los ciudadanos. A los ciudadanos, bien, ciudadanos forma Atenas. Vos tenés un pensamiento filosófico, político, forma ciudadanos. Bien, entonces, pero está su contraparte, otra de las polis de ese conglomerado que estaba en otra zona de Grecia. Bueno, Atenas estaba en el Ática, ¿sí? Pero la otra contraparte de Atenas estaba en el Peloponeso, en la península del Peloponeso. Entonces, ahí está Esparta. Esparta que tiene una organización diferente, muy diferente a la de Atenas, ¿sí? Se organiza con una jerarquía, dos reyes, es oligárquica y no forma, es militarista y no forma ciudadanos políticos como Atenas. ¿Sí? ¿Forma qué? Si es militarista, ¿qué forma? Forma soldados. ¿Sí? De esa manera se organiza Esparta. Después vamos a ver en otra clase, concretamente, cómo son las diferencias entre Atenas y Esparta. Esparta se diferenciaba de las demás ciudades griegas por sus objetivos y la formación de sus ciudadanos. Sus dirigentes pertenecían a la aristocracia militar y consideraban débiles a los que se inclinaban a las letras y las artes. ¿A quién están criticando ahí? Los de Esparta, a los que se consideraban débiles, a los que se dedicaban a las letras y a las artes. Entonces, ¿qué pensaban de Atenas? ¿Que eran qué? Exactamente.
¿Sí? Entonces, ahí se ve ya la diferencia en ideas entre Atenas y Esparta. Que después esa diferencia va a explotar en una guerra. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Esparta impuso hacia el siglo VI una organización y una autodisciplina que lo formaba con destreza y valor, con una moral que ponía en primer lugar el amor por la patria y el olvido por sí mismo. Abandonó la formación intelectual y artística para sus propios ciudadanos, al punto tal que contrataban a poetas de otras ciudades para componer obras que los inmortalizaran en sus acciones bélicas más importantes. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Le ponía más importancia a la formación a la formación militar que a la cultural. Contrataba a otros para que se dedique a eso. Ellos se formaban desde chicos, de los 7 años, digamos, como que para soldado. Bueno, dado que Atenas le daba importancia a la vida política, al pensamiento político, organizó sus gobiernos con instituciones. ¿Sí? ¿Cómo la consigna referente a eso? ¿Cuáles eran las instituciones del gobierno ateniense? Desarrollar cada una. Bien, a ver, ¿cuáles son? Las instituciones más importantes eran Bule, especie de congreso. La bule. Especie de congreso o poder legislativo. La asamblea o iglesia, que es donde... La eclesía, bueno, la asamblea donde se juntaban todos los ciudadanos a pensar, a discutir los destinos de la polis. ¿Sí? Eso. Que es en donde se votaban las leyes propuestas por la Bule. Y el tribunal de los... Tribunal de los Eliastas. Poder judicial. Como los cargos no eran remunerados, a la política podían dedicarse solamente los ciudadanos ricos, porque los de menores recursos necesitaban de su trabajo para vivir. O sea, los ciudadanos eran los ricos, porque tenían todo. Entonces, la gente popular, el campesino, no se dedicaba a la política, no estaba en esos congresos. ¿Por qué? Porque lo único que se dedicaba a trabajar para poder comer, en realidad, para poder mantenerse. Los otros, los que se dedicaban a la política en Atenas, era la gente de bien, los ricos, los que tenían tierras, los dueños de la tierra. En Atenas se desarrolla la forma de gobierno de la democracia. Pero ¿cómo empieza esto? Ya empezó con Solón, ¿sí? Organizando la sociedad ateniense. Pero el que le da la forma a esa democracia, al gobierno, democracia significa gobierno de los demos, gobierno del pueblo, ¿sí? Entonces, ¿quién lo forma? Clístenes, ¿sí? ¿Qué dice sobre Clístenes? Clístenes, a fines del siglo VI, organizó a los ciudadanos distribuyéndolos en 30 demos, especie de barrios, 10 en la ciudad, 10 en el campo y 10 en la costa. Al eliminar la organización anterior en clanes familiares, fortaleció la unidad colectiva y de este modo nació la democracia, o gobierno de los demos. Clístenes favoreció el acceso de mayor cantidad de gente al derecho de ciudadanía porque permitió ser ciudadano con un solo padre ciudadano, no con ambos. Bien, lo que hace Clístenes es organizar la sociedad, porque esa sociedad que estaba organizada en tribus y en clanes, ya era como muy primitiva la organización, eran desorganizados en toda Grecia. Entonces lo va dividiendo 30 demos, ¿sí? Lo divide en 10 y 10, ¿sí? Eso es lo que hace. Y aparte de eso, amplía el acceso a la ciudadanía.
O sea que podía ser ciudadano el derecho a ciudadanía el que tenga un solo padre ciudadano. Antes eran ambos. La reforma que se tiene es, bueno, es esa la organización de la sociedad y también es permitir al ser ciudadano al que es hijo de un solo padre también. Puede, ¿sí? Ese es el requisito. Un solo padre ciudadano. ¿Y cómo no nació la democracia? Cuando organiza esos demos, ¿sí? Y hace participar más al pueblo en las decisiones de la polis, ¿sí? Ampliando el ingreso a la ciudadanía. Va al pueblo rico, porque todavía los campesinos estaban ahí, recordarlo. Este florecimiento de Atenas, ¿sí? Cultural, político, en el siglo V, esa época de oro, se debe a un político ateniense que tenía el cargo de estratega, ¿sí? Y era Pericles, ¿sí? ¿Qué decimos sobre Pericles? ¿Quién era Pericles? ¿Cuáles fueron sus reformas? Bien, ¿quién era Pericles? ¿Cuáles fueron sus reformas? Contame, Abril, ¿quién era Pericles? Pericles y el siglo de oro ateniense. Pericles 495-429 a.C. Político ateniense, jefe del Partido Democrático, consiguió el destierro de sus rivales aristocráticos, un poder casi absoluto. Durante su gobierno transformó a Atenas en la primera ciudad de Grecia y las embelleció con magníficos monumentos. Controló la Liga de Delos. A ver. Embelleció a Atenas, por eso digo, se le debe a Pericles la época de oro, tanto de lo cultural y del arte, se le debe a él, ¿sí? Atenas. Pero con la plata de qué, con la riqueza de qué, con la riqueza de la Liga de Delos. ¿Qué es la Liga de Delos? Es una liga, un acuerdo que hicieron, digamos, una alianza entre algunas polis griegas, ¿sí? Algunas polis griegas con Atenas. ¿Quién lideraba la Liga de Delos? Se había formado en Delos, en ese lugar geográfico, se conformaron ahí un acuerdo que lideraba Atenas con otras polis. La ayuda militar, todo eso. Entonces, si Atenas decidía entrar en guerra, las otras polis iban con Atenas, dirigidas por Atenas, ¿se entiende? Pero aparte, ¿qué pasa? Le tenían que pagar como un tributo a Atenas, todas las otras polis. Entonces, ¿para qué usaba? Como todo político, ¿no? ¿Para qué usaba Pericles esas riquezas de la Liga, del tesoro de la Liga de Delos? ¿Para qué? ¿Para embellecer a qué? ¿A toda Grecia o a Atenas? Atenas, él era Atenas, obviamente. ¿Sí? Bien, ¿qué más sigue? Controló la Liga de Delos a la par que trasladó su tesoro a Atenas, lo que favoreció el auge de la capital. Sí. Sometió Eubea y Samos, combatió a Esparta e inició la guerra del Peloponeso, Sí. pero no pudo lograr la unidad de las ciudades griegas. Pericles era consciente de que los atenienses no eran queridos en los otros estados griegos por su política imperialista. Y bueno, pero esa política la formó él. No le van a querer a Atenas, porque Atenas siempre quería dominar a toda Grecia. Entonces, ¿con quién va a chocar Atenas ahí? ¿Con qué otra polis? La contraparte, ¿cuál sería que la dije? Esparta. Con Esparta, muy bien. Ahí empieza a chocar. Y genera la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso es contra Atenas, o sea, Atenas contra Esparta. ¿Sí?